para ustedes. Eh, Listo, aquí estamos ya grabando. Y la idea de tener este panel es dar un poquito de luz acerca de cuál es el panorama de la educación actual en nuestro país y cuál va a ser el futuro, incluso presente, de nuestros niños, cómo de alguna manera nosotros podemos apoyar a que su educación sea de calidad e inclusiva en este contexto tan complejo que tenemos en temas de salubridad. Mi nombre es Indira Legrón, soy parte del equipo de World Vision para República Dominicana y la intención de este encuentro es que hablemos un poquito de diversas perspectivas acerca de la educación dominicana y si realmente debemos regresar a clases. Para eso y para puntualizar algunos detalles sobre el tema, me gustaría invitar a nuestro director general, a nuestro señor Juan Carlos Ramírez, que nos compartirá algunas palabras sobre este tema y nuestra organización. Bienvenido, señor Juan Carlos. Muchas gracias, Indira. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos al panel sobre la perspectiva actual de la educación en República Dominicana. World Vision es una organización global con presencia en más de 100 países, en las que la respuesta al COVID se ha hecho de manera articulada, donde también hemos podido observar de cerca en los diferentes contextos donde estamos que la educación se ha visto afectada. Y la complejidad y los retos que cada día los niños y niñas van enfrentando, especialmente los más vulnerables, para acceder a este derecho. La ventaja que tiene la organización es de tener presencia en cada uno de los lugares donde trabaja. Nuestros técnicos viven en las mismas comunidades, son parte de la comunidad, técnicos profesionales excelentes, comprometidos, a quienes también, de quienes también nosotros recibimos información. De esa forma siempre expresamos que tenemos el corazón, el oído y los brazos puestos en nuestras comunidades, ¿no? Hace una semana, nuestro equipo de educación, debo agradecer ahí a Liane Liz y a Vianney Matos, han realizado un estudio rápido donde se les preguntó directamente a los padres, madres y tutores de las comunidades sobre el tema de la educación. Y ya otros estudios que venimos realizando nos dieron datos que sí están preocupantes. Por ejemplo, más del 30% de los encuestados expresó que los niños no están aprendiendo. Y un 28% dijo tal vez que estaban aprendiendo, es decir, que no tenían la seguridad acerca de un aprendizaje. Más del 85% no recibió de parte del Estado u otro organismo algún dispositivo electrónico para la docencia, mientras que el 48% aproximadamente indicó que desea un modelo semipresencial para las clases donde sus hijas e hijos puedan asistir con los protocolos y distanciamientos a la escuela. Eso nos preocupa como organización que vela por el bienestar de todos los niños y niñas y abogamos porque el estudiantado pueda acceder a una educación de calidad y que sean aprovechadas las oportunidades que tiene cada uno de las personas, ¿no? Se tome obviamente en cuenta los contextos actuales, la conectividad, respetando los protocolos sanitarios y en procura de una salud física y mental para todos los involucrados. Recordemos que desde marzo, y será el tema de conversación hoy, desde marzo muchos miles de niños no están estudiando. Y eso es una preocupación y eso es una brecha que profundiza más algunas diferencias sociales. Quiero agradecer en ese sentido la preocupación, el compromiso de cada una de las personas aquí presentes, Miguel, Mercedes, Jorge, Gabriela, que nos van a ayudar a reflexionar, a informarnos primero y a reflexionar y a generar un movimiento a nivel de la sociedad también y motivar a nuestras autoridades a que este tema realmente es un tema que va a complejizar el futuro de muchos niños, ¿no? Entonces, eso de mi parte, agradecer al equipo de World Vision aquí que está trabajando, posibilitando este proceso, desear y pedir al Señor que nos bendiga y bendiga a nuestras autoridades para la mejor toma de decisiones. Este es un problema de todos y tenemos que resolverla también todos. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Gracias, señor Juan Carlos, por esta reflexión y ayudarnos a impulsar la organización a desarrollar temas de investigación, no solamente en favor de la niñez, sino a un tema tan puntual como es la educación en nuestro país. Para
dar entonces apertura formal a este panel, quiero invitar a Lian Milis, quien es psicóloga y docente, y de verdad es un placer para nosotros tenerle en el equipo como especialista regional de educación. Lian Milis, este espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Indira. Nuevamente les damos la bienvenida a todos y a todas que están en esta mañana presentes a través de sus dispositivos, interesados en este tema de tan importancia, de esta relevancia, porque nos afecta a todos y a todas de manera directa, porque todo lo que implica la educación de los niños y las niñas, pues es algo que nos mueve como sociedad. Vamos a ponernos un poco en contexto de cómo es el panorama que estamos viviendo desde el 16 de marzo del año 2020, donde fueron tomadas las medidas sanitarias impuestas por el gobierno dominicano a raíz de la pandemia del COVID-19. Las instituciones educativas públicas y privadas fueron cerradas a lo largo del territorio nacional y esto ha obligado a todos los actores de nuestro sistema educativo, dígase docentes, estudiantes, padres, madres y tutores, personal administrativo y de apoyo, y en fin, a toda la sociedad dominicana en general, a buscar nuevas alternativas diferentes para continuar la educación preuniversitaria. A raíz de la prolongación del toque de queda y de las medidas de distanciamiento social, el Ministerio de Educación de nuestro país dio formal inicio al año escolar 2020-2021 a través de una estrategia integral a la que han llamado Aprendemos en Casa, que estableció la educación a distancia a través de radio, televisión y plataformas digitales. Mediante este panel de expertos queremos explorar precisamente ¿cómo ha impactado este nuevo modelo educativo a la educación del estudiantado a nivel nacional? Pero no solamente cómo ha afectado a los estudiantes, sino a los diferentes estamentos de la sociedad y a los actores que en esta mañana se encuentran representados en este panel, tanto a los padres, madres y tutores, a las instituciones educativas privadas. También vamos a estar abordando un poco de la perspectiva desde educación pública y en las comunidades en general. Y para conversar sobre estos temas y darnos un poco de luz acerca de de cada una de estas perspectivas, vamos a estar conversando con Gabriela Porrello. Un momento, por favor. Vamos a estar conversando con Gabriela Porrello, que es mercadóloga de profesión, esposa y madre de 2 niños de 5 y 3 años respectivamente. Es creadora de Sense and Sensory, diseñando y elaborando juegos sensoriales y educativos para niños de 10 meses a 8 años. En agosto del año 2020, Gabriela decide utilizar su voz y unirse a otros miles de padres para iniciar una campaña de concientización sobre los riesgos que el confinamiento prolongado y el cierre de las escuelas tienen en los niños y cómo esto provoca un daño peor en ellos. Al ver que en República Dominicana eligió una postura de educación a distancia en contra de lo que la tendencia mundial y las recomendaciones médicas dictan, basados en estudios e investigaciones. Ciencia, pues se crea el colectivo por la educación presencial en República Dominicana. Muchas gracias, Gabriela, por estar presente en esta mañana con nosotros. También se encuentra el señor Jorge Luis Peláez Espaillat, quien es presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP. Además, el señor Jorge es presidente del Consejo de Directores del Ashton School y de la Junta Directiva del Ashton Foundation en Santo Domingo. Proviene de una familia ligada históricamente a la educación pública, tiene más de 20 años de experiencia en el sector educativo privado, cuenta con un posgrado en gestión de centros educativos. Muchísimas gracias al señor Jorge por encontrarse con nosotros. Además nos acompaña Lidia Mercedes Hernández Camaño. La señora Lidia Mercedes cuenta con una amplia trayectoria profesional en el campo educativo. Es licenciada en Ciencias de la Educación con formación en posgrado educativo. Y además también ha fungido en el área de supervisión escolar. Ha sido profesora en la formación de docentes y directivos educativos, así
también como participante en seminarios en varios países. Y su hoja de vida se extiende a un sinfín de roles como consultora y directora de múltiples organizaciones gubernamentales y académicas, donde se destacan Organización de Estados Iberoamericanos OEI, en el ISFO-DOSU, en la Fundación Inicia, en UNESCO, entre muchas otras. Fue parte del equipo nacional de proyectos de fortalecimiento de la educación inicial en el MINER desde el año 2002. En el año 2004 hasta el año 2008 fue directora general de Básica y del Programa de Apoyo de Calidad de la Educación Primaria PASE del MINER. Realizó un programa de jornada el programa piloto de jornada extendida del MINER en el año 2011. Y bajo este recorrido que hemos ya abordado, le acompaña la creación de más de una docena de publicaciones y reconocimientos. Con nosotros, la señora Lidia Mercedes. Sea usted bienvenida. Además, también se encuentra con nosotros el señor Miguel Escala. El doctor Escala es profesor emérito del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, consultor independiente de educación superior y liderazgo educativo y miembro fundador y coordinador de la red Repensar la Educación. En INTEC fue rector desde el año 2005 hasta el año 2011 y director fundador de la revista Ciencia y Educación desde el 2017 hasta el 2019. Desde el 2012 hasta el 2017 fue director ejecutivo del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario IGLU de la Organización Universitaria Interamericana OUI. Con su libro Supervisando Escuelas para el Desarrollo, recibió en el año 1997 el Premio Anual de Literatura en República Dominicana en la categoría de obras didácticas. Ha recibido varias distinciones, entre ellas la Medalla del Mérito Académico de la CI en 2011 y el reconocimiento como Alumni Fellow de Penn State University. Además, es coautor del documento Presente y Futuro de la Virtualización de la Docencia en la Educación Superior Dominicana, de un presente reactivo a una construcción proactiva, puesto en circulación en abril del año pasado. Bienvenido al señor Miguel Escala. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta mañana. Luego de ya haber abordado el perfil de cada uno de nuestros panelistas, queremos abordar el tema desde el enfoque de cada uno, para que las personas que nos acompañen estén en contexto. Cada panelista va a tener un espacio de 5 minutos para exponer a esta audiencia sus puntos de vista. Si tienen alguna pregunta, las personas que nos escuchan, pues pueden realizarlas en la cajita de comentarios de preguntas y respuestas y vamos a estar respondiéndolas luego de finalizar este espacio. Pues para empezar, vamos a hacer una pregunta general para que todos nuestros panelistas nos contesten. Queremos saber, según su perspectiva, ¿cuál es el panorama actual de la educación preuniversitaria en nuestro país? Entonces, me gustaría que por favor nos tomáramos un tiempecito para abordar esta pregunta y su importancia. ¿Cuál es el panorama actual de la educación preuniversitaria en nuestro país según cada área que se encuentra presente en este momento? Vamos a empezar con Gabriela Porrelo, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Liane. Gracias por la invitación también a participar aquí. Mira, el escenario actual es sumamente preocupante en el sector, en los niños y adolescentes dominicanos. Como padres por la educación presencial, lo que estamos exigiendo es un retorno seguro, gradual y voluntario a las aulas. ¿Qué significa eso y en qué nos basamos para solicitar eso? En la ciencia? Estamos reclamando por algo que está faltando y un derecho que se ha vulnerado, que ha sido el derecho de los niños a una salud integral y a una educación efectiva. Eso no está sucediendo en República Dominicana ahora mismo, aunque se han hecho esfuerzos sobrehumanos para llevar a cabo una educación a distancia.
en nuestro país que nunca se ha hecho y se han invertido recursos millonarios para eso. Sin embargo, los niños no han sido priorizados en esto, especialmente los más pequeñitos que no pueden aprender por una vía a distancia o virtual, y mucho menos los niños con condiciones especiales que requieren una atención personalizada. Y en cuanto a eso, sí, los niños son resilientes, pero también los niños son inteligentes. Los niños interpretan y aprenden valores y aprenden de prioridades de acuerdo a las acciones de los adultos. ¿Y qué les estamos enseñando? Que su futuro no es importante, que sus sueños no son importantes, que la educación no es importante. Por las medidas que se están tomando, los niños ven a los adultos salir a jugar, a trabajar, a bailar, a disfrutar, mientras ellos no son priorizados, no tienen la oportunidad de juntarse con sus pares, que con ellos su socialización es importante para su formación como ser humano. Esos niños, ¿quién los está cuidando cuando los padres salen a trabajar y no necesariamente pueden pagar un cuidado adecuado para ellos durante el día, y mucho menos uno que pueda, que tenga la capacidad para educarlos en sus casas? ¿Qué le estamos hablando a los niños con eso? ¿Qué les hemos preguntado a los niños? ¿Qué quieren ellos? Han salido a preguntar en los barrios, en los pueblos de nuestro país, ¿dónde están esos niños? Porque están en las calles jugando. No están encerrados, están juntos todos, sin protocolos. O sea que epidemiológicamente no hace sentido decir que los tenemos encerrados por su salud, porque no están encerrados, están donde no tienen que estar, donde deberían estar es en las aulas, que es su lugar seguro, especialmente en las poblaciones de menos recursos en nuestro país. Entonces, yo lo he hecho, yo he salido a preguntar, y me encuentro a los niños en los pueblos trabajando en los puntos turísticos de nuestro país, que sí se ha mostrado como prioridad de nuestros gobernantes, y van a esos puntos turísticos a trabajar como parqueadores, como buscadores. Y yo les he preguntado, yo me he tomado el tiempo para preguntar, y me dicen que si quieren regresar a las escuelas, y su respuesta es, yo quiero, pero no me quiero contagiar de COVID. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Diciéndole a estos niños que el único lugar donde se pueden contagiar es en la escuela. Eso es peligroso. ¿Qué estamos enseñándoles a ellos? ¿Qué ciudadanos estamos formando? Como dijo la UNICEF a principio de pandemia, estamos enfrentándonos a una catástrofe generacional donde estamos formando seres humanos incapaces de socializar, incapaces de conversar con otros, de solucionar problemas personalmente. Necesitamos priorizarlos a ellos. Cuando ahora mismo esta catástrofe está siendo provocada simplemente por la incapacidad de gobernantes de sobreponerse a sus propios miedos y ser asertivos con estrategias de implementar medidas que prioricen a estos niños, su salud integral, su educación, y no decir que solo es que no se contagien, sino dónde está la preocupación por el futuro de esos niños, que son los que están en riesgo después de 11 meses de encierro y no poder estar en sus lugares seguros de aprendizaje. Muchas gracias, Gabriela, por tu respuesta. Vamos a continuar con el señor Jorge Luis Peláez. Díganos entonces usted cuál es el panorama que entiende que enfrenta la educación preuniversitaria en nuestro país. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación, y para mí es realmente un placer compartir con panelistas y personas de la categoría que estamos aquí dilucidando este tema tan importante para todos. Realmente yo creo que es bien conocido por toda la población los efectos que ha tenido la educación a distancia en nuestros jóvenes y niños. En aspectos académicos estamos claros la baja calidad educativa que ha representado más que nada en el sector público por las condiciones en que estos estudiantes están recibiendo esa educación a distancia, por el poco seguimiento que se le da. Uno de los estudios que ha recogido el mismo World Vision es que la metodología de corregir los cuadernillos es infuncional, donde se llevan a las escuelas, de las escuelas tienen que pasar a los distritos, de los distritos a las regionales, y todo eso volver atrás. O sea, no está siendo realmente efectiva, y eso se
se evidencia en la baja calidad educativa de lo que están recibiendo los estudiantes. Esto amplía lo que es la disminución en lectura comprensiva, lo cual ya ha sido evidenciado en estudios como PISA, en matemáticas, ciencias, y ni hablar de la parte emocional que incluye la depresión, la agresividad, inseguridad en esos jóvenes o en esos niños, aparte de aspectos muy importantes que realmente no se saben pero no se están cuantificando, y es la deserción escolar y el abuso y la violencia intrafamiliar que se están dando en esos hogares, sin hablar de la vulnerabilidad que hay realmente en esos hogares para lo que se está queriendo preservar, que es la salud, lo cual no se está haciendo, porque todo el país está abierto, como decía Gabriela. Los padres están mandando un mensaje de que los estudiantes deben estar en la casa, pero ellos están en la calle, los llevan a ellos a lugares públicos, actividades deportivas que se están dando, lo cual es muy bueno, no estoy en contra de eso, pero que no se malinterprete. Pero realmente, ¿qué es más importante? Tú tener a un estudiante enseñándole protocolos, enseñándole formas de sobrellevar una crisis mundial, a tú tener estudiantes compartiendo y jugando en una actividad deportiva donde hay realmente contacto directo. Esto solamente por hablar algunos aspectos en eso. Y como decía Gabriela, nosotros lo que hemos planteado realmente es que las autoridades sean flexibles con unos protocolos donde sean seguros, graduales y voluntarios. Yo siempre he dicho que al ser voluntario nadie tiene el derecho de quitarle el derecho que tienen las demás personas a educar a sus hijos, como está establecido inclusive en la Constitución de la República Dominicana. Y si es voluntario, no se está obligando a nadie. Entonces, hay protocolos claramente definidos, no estamos inventando algo, son protocolos establecidos a nivel mundial, donde la mayoría de los países del mundo están abiertos, donde se dice inclusive que la escuela es lo primero que debe abrir y lo último que debe cerrar. O sea, estamos basados en la ciencia, no es algo que es medalaganariamente ni por ningún interés particular. Eso es bueno que se traiga a colación. Lo otro es, así como mencionaba Juan Carlos, hay otras encuestas como la encuesta que hizo Educa, donde se establece que el 59% de la población, de los padres, quieren que sus hijos vuelvan a las aulas, y el 68.4% combinado entre los que sí están y no están muy seguros de la encuesta que hizo la misma Visión Mundial, es un 68%. El sector público está compuesto, de acuerdo a la encuesta que hizo Educa, de esa misma encuesta hecha por el 69% que está dispuesto a eso, y el 92% fue encuestado dentro de la encuesta de World Vision. O sea que ese 68% que recoge esa encuesta está basado más que nada en estudiantes y familias del sector público, aunque quiero aclarar eso porque yo represento aquí el sector privado y no estoy hablando del sector privado. El sector privado en las encuestas anda por el 85% de los padres que quieren que sus hijos vuelvan a las aulas. O sea que eso es una realidad. Y en la misma encuesta que plantea Educa ya está comprobado que el 1.30% de los estudiantes han desertado, lo cual representa ya al día de hoy un 20.000 estudiantes que han desertado de las escuelas, y sin saber cuál será el dato final, que por supuesto será mucho mayor, lo cual va a ser un impacto muy, muy negativo en la educación en la República Dominicana. Como decía Juan Carlos, el 85% de los estudiantes del sector público no han recibido los equipos para poder tener una educación de manera virtual, o sea que está solamente lo que es la educación a distancia. Entonces, en el sector educativo privado, si nos hacemos la pregunta de cómo ha afectado la docencia no presencial, pues más que nada es en el área de preescolar e inicial, donde cientos de colegios han visto en la necesidad inclusive de cerrar sus puertas. ¿Por qué? Porque como ha dicho Gabriela, han dicho otras personas, es muy difícil llevar educación a distancia o virtual en esos niveles. Además de que la ciencia, como sabemos, explica que esos no son los niveles de mayor contagio o de mayor vulnerabilidad de la población. En cuanto a las educaciones educativas privadas, a las instituciones educativas privadas, las instituciones en el año pasado, al final, cuando empezó la pandemia,
pudieron hacer una transformación y les sirvió de base para poder hacer la transformación hacia la educación virtual. Durante el verano pudieron adaptar los errores que fueron cometidos, entrenar el personal para ese inicio nuevo de manera virtual. O sea que realmente las instituciones educativas privadas se prepararon para eso. Y eso lo que ha hecho es aumentar la brecha aún más que existía. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una población que está recibiendo una educación, aunque sea de manera virtual, de manera de calidad, y otra que no la está recibiendo realmente, lo cual amplía esa brecha y la no equidad. O sea que es un tema inclusive hasta social este punto. Yo quiero hacer la aclaración porque desde mi punto de vista como institución educativa privada no se vea como que es un interés particular de las instituciones privadas como se ha querido presentar. Nosotros aquí estamos abogando por el bienestar de nuestros estudiantes realmente. En cuanto al reto mayor que han presentado nuestros docentes, que han presentado nuestros padres en ese sentido, podría definirlo en una sola palabra: motivación. O sea, lograr que los docentes puedan tener motivados a los estudiantes a una educación virtual ha sido realmente un reto enorme que yo personalmente me quito el sombrero entre todos los docentes. E igualmente los directores, mantener motivados a esos profesores a poder llevar esa educación virtual también ha sido un gran reto. O sea que para mí eso se definiría como la palabra de motivación. Ha sido el gran reto para los docentes y los directores. Con esto concluyo. Luego cualquier pregunta estoy a su disposición. Muchísimas gracias al señor Jorge Luis Peláez por darnos la perspectiva desde las instituciones de educación privada. Vamos a continuar con la señora Lidia Mercedes Hernández Camaño. Desde su perspectiva, ¿cómo estamos en educación en República Dominicana actualmente? Definitivamente el escenario público y el escenario privado tiene unas diferencias enormes. Eso que decía Jorge, cómo en el verano se prepararon, invirtieron los centros educativos para fortalecer la educación a distancia. Eso no ha ocurrido en las escuelas públicas. Igual tampoco el asunto de los centros privados tienen ya una serie de condiciones para garantizar la salud de los niños. Pero voy a referirme al sector público. Antes de referirme al sector público, yo creo que la pandemia ha traído una situación con relación a la salud mental de las familias. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que ponerle mucha atención. Yo le pondría más atención a eso que al aprendizaje, porque en definitiva, nosotros quedamos mal en las evaluaciones internacionales, teniendo 190 días de clase presenciales. Yo ahora pondría un marcado interés en la salud mental de las familias, especialmente las madres, que han cargado con mucho, es decir, son las más estresadas, las más afectadas, porque las que están trabajando remoto desde la casa tienen que darle seguimiento a los hijos y han perdido la presencia del servicio, de la ayuda del servicio doméstico. Es decir, hay una serie de situaciones que tienen a las familias. Una madre estresada no puede ayudar a sus hijos en las tareas. Pero aparte de eso, vámonos al sector público, donde las madres tienen que salir a trabajar, salen a trabajar diariamente, dejan sus hijos solos, dejan sus hijos con vecinos. La escuela es un lugar que garantiza en los sectores vulnerables seguridad, alimentación, protección. Entonces, creo que tenemos que lo flexible aquí es lo mandatorio. Yo creo que tenemos que establecer ya los protocolos sanitarios los tenemos claros, ya tenemos una serie de recursos para educación a distancia, ya sabemos que la mayoría de los padres de todos los sectores quieren que sus hijos vuelvan a la semipresencialidad, garantizando, por supuesto, la salud física y la salud mental. Entonces, me parece
que desde el ministerio deben haber unas orientaciones que deben salir hoy del Consejo Nacional de Educación, pero tiene que haber la flexibilidad y la libertad de que cada centro educativo, con su comunidad de familia y docente y estudiante, decida cómo utilizar un modelo híbrido. Ya tenemos los recursos para la virtualidad y le conocemos la presencialidad. Entonces, ¿cómo combinar esas dos estrategias en un modelo híbrido, pero que lo tiene que hacer cada centro educativo? Porque cada centro educativo tiene unas condiciones únicas y esas decisiones deben estar en manos del equipo de gestión y las familias. ¿Cómo van a combinar ese modelo híbrido? Creo que es los mandatorios. Creo que el ministerio hizo un esfuerzo en noviembre creando todos estos recursos para poder poder avanzar con el aprendizaje. Pero también conocemos que los niños, y ellos lo dicen, no están aprendiendo igual. Sabemos, por supuesto, con los niños menores de 8 años, que la virtualidad no es el medio. El niño aprende jugando, interactuando con los demás y necesita ese espacio. Muchísimas gracias, Mercedes Hernández, por estas importantes respuestas sobre cómo se está abordando, cómo se podría abordar el tema de la presencialidad o semipresencialidad en las escuelas públicas. Vamos a continuar con el señor Miguel Escala. Cuéntenos, Miguel, ¿cómo usted entiende que podemos abordar la educación pública o la educación preuniversitaria bajo este contexto? Muchas gracias primero por la invitación a participar en este interesante panel. Y creo que yo quisiera comenzar diciendo que la pregunta de que cómo han llamado este panel, ¿regresamos a clase? Claro que tenemos que regresar a clase. Habría que ver si seguimos en clase o no seguimos en clase. El asunto es si a la clase presencial, cómo y cuándo. Yo creo que es lo importante. Y en dónde. Bechi habló de algo sumamente importante, es decir, es cada centro educativo que tiene que tomar y asumir esas decisiones. Esa flexibilidad es importante. Ahora, yo realmente no hago la diferencia entre colegios privados y colegios y escuelas públicas porque no conozco todas las experiencias. Conocemos la del sector público porque obviamente la del sector público es pública. La de los colegios privados no la conocemos y en los colegios privados puede haber mucha variedad de lo que están haciendo actualmente. Vamos a estar claro, incluso las condiciones físicas de los colegios privados de uno a otro varían. Sabemos que hay colegios privados de muchos tipos y hay centros educativos públicos que están en mejores condiciones físicas que algunos centros educativos privados. Si yo no quisiera generalizar, como tampoco quisiera generalizar diciendo que no se está aprendiendo. Yo no sé si se está aprendiendo o no, porque podemos haber otros elementos de aprendizaje que se están dando que antes no se daban. Y lo que yo estoy conversando, lo estoy conversando no solamente con mis 52 años que he intentado ser buen maestro, sino por el hecho de la participación en red. Red Repensar la Educación ha trabajado con los maestros y hemos entrevistado maestros de diversas partes del país y esta noche a las 7 de la noche hay una entrevista también con los alumnos, es decir, desde el aula los estudiantes nos van a decir, 9 estudiantes desde Dajabón hasta Baní, es decir, cuáles son sus experiencias en la educación presencial, qué aprecian de sus maestros y qué buscan. Entonces, partiendo de eso, yo creo que tenemos que ubicarnos en el modelo educativo dominicano. Es decir, en el que está medio construido o que tenemos que terminar de construir. Es un currículo centrado en competencias. Y un currículo centrado en competencias que se propone, centrado realmente en el aprendizaje, en el aprendiz, que tiene una serie de competencias propuestas para lograr en cada uno de sus grados educativos. Si lo vemos así, nos damos cuenta de una cosa, que ese es un proceso muy largo y después podremos hablar sobre cómo... con tiempo, si hay tiempo para ver el problema de la evaluación, que es un elemento fundamental en todo esto. Entonces, sí sabemos que hay un gran esfuerzo del sector público
en términos de lo que es una cantidad de medios que se han proporcionado. Medios como es la parte de la televisión, la radio, como es la parte también de los cuadernillos. Sabemos también que hay en el sector público, hay un grupo del sector público que está trabajando de una manera diferente o complementaria, que es el grupo de Fe y Alegría, que también tuvimos nosotros desde una presentación. Ellos trabajan utilizando la radio, utilizando otro tipo de cuadernillos y hay otros seguimientos diferentes. Ellos han pedido y se les negó que pudieran tener 10 niños diarios en cada aula. Es decir, una semipresencialidad, que cada día fueran 10 niños y que el viernes más o menos 40 niños dividido en 4 días, lunes a jueves, y que el viernes el maestro se dedicara a evaluar todo y a dar retroalimentación para cuando vengan, preparar la retroalimentación para cuando vengan, tener una dinámica normal. Porque ese modelo educativo, primero tiene 2 cosas. El aprendizaje, cuando es por competencia, tiene que ser lo que se llama el aprendizaje para el dominio o mastery learning en inglés. Es decir, los niños no deben, las competencias no se ponen ahí para ponerlas, se ponen para que sean dominadas. Obviamente tenemos la tendencia a hablar de que unir educación inicial con el primer ciclo de primaria como un solo grado, de término de que al final del tercer grado sea que realmente haya un dominio total de las competencias propuestas para ese grado. Pero además de eso tenemos la labor mediador del maestro. No es un asunto únicamente de pasar conocimientos, es decir, de dar medios y centrarnos en una serie de medios muy ricos, pero que no están ligados. Entonces, en el contexto de la educación dominicana pública, que es la que sabemos más que es pública, que la podemos ver nosotros en la televisión, es decir, no se acaba de entender, y quizás los docentes no acaban de entender cómo se conectan todas esas cosas. Entonces, desde la distancia hay ese elemento. Y tuvimos una maestra que la entrevistamos, que ella ha tratado de hacer un diagrama de flujo entre todo lo que es el currículo que está propuesto reducido, lo que es la parte de los materiales de la televisión, lo que son los cuadernillos, cómo interactúan los maestros. Es decir, hay una serie de elementos que ella trató de compaginarlo, pero no se ha ayudado a los maestros a comprender eso. Pero eso puede pasar lo mismo si vamos nosotros a la clase presencial. Es decir, ese elemento vamos a decir, de descoordinación de los diferentes componentes de un proceso rico de aprendizaje puede estar totalmente disperso. Entonces, yo creo que el hecho de esa misma gradualidad y esas experiencias piloto tienen que también ayudar a ir construyendo ese modelo educativo que une la parte presencial con la parte no presencial, porque en última instancia va a haber mucho de híbrido, es decir, quizás no vamos a tener todos los muchachos al mismo tiempo en el aula como era antes de una vez, sino va a haber procesos diferentes. Pues es posible que haya colegios privados que hayan experimentado con eso y que pueden utilizar su experiencia, compartirla. Pero hay otros colegios privados que deberían aprender también a integrar las cosas que están haciendo. Porque yo sé también de profesores de colegios privados y a nivel universitario se da mucho, que se sientan en un Zoom y comienzan a hablar con el Zoom a los muchachos como si eso fuera un proceso realmente de mediación de aprendizaje. Hay una serie de recursos y de riquezas en la parte de la virtualidad que debe lograrse. Entonces yo creo, para concluir, que realmente ese contexto es un contexto muy complejo, que no es tan fácil decir, vamos, hay que ir caminando hacia la presencialidad, pero una presencialidad que sea integradora también de los procesos de aprendizaje para que se enriquezca de lo que se ha aprendido en la virtualidad y de lo que se había aprendido en la presencialidad y hacer una experiencia rica de aprendizaje para todos los niños con la idea siempre de que es un aprendizaje para el dominio. Hay maestras que han hecho un trabajo fabuloso. Tenemos testimonio de estudiantes que dicen que a pesar de las frustraciones de las maestras iniciales del asunto, e instituciones públicas que los orientadores le caigan atrás a los muchachos que no aparecen. Es decir,
Y ahí tenemos nosotros también que resaltar que es muy posible que los equipos de gestión de centros educativos públicos sean muy diferentes de uno a otro y que hay grupos de gestión que han hecho un trabajo fabuloso, que hay una experiencia acumulada. Entonces yo creo que eso es el contexto, es un contexto retador. Tenemos que ir caminando a una presencialidad que podrá ser semipresencial y que podrá ser de una manera muy escalonada, pero tiene que hacerse con ese concepto de qué modelo se va a aplicar en todo ese proceso. Perfecto, muchísimas gracias, señor Miguel, por su perspectiva, por ponernos en contexto según su experiencia. Me gustaría también que abordáramos otras preguntas y vamos a hacerlo así en el mismo orden que hemos manejado hasta ahora. Me gustaría saber de parte de ustedes, ¿cómo ustedes entienden que va a ser este cierre de año escolar? Ya a las 10 teníamos la reunión del Consejo Nacional de Educación. Lo más probable es que ya hayan tomado una decisión o vayan a tomar una decisión hoy con respecto al año escolar en curso. Pero según su experiencia, ¿qué ustedes piensan que va a suceder? ¿Vamos a terminar el año escolar de la manera en que estamos abordando en este momento? Puede ser que se haga de manera semipresencial o un modelo híbrido, o vamos a retornar a la presencialidad de manera gradual o no. O sea, ¿qué ustedes comprenden, entienden que va a suceder ya a partir de este momento? Porque tenemos un contexto bastante cambiante. Vamos a empezar entonces con el señor Miguel Escala. Disculpe que lo solicite inmediatamente, ya habló, pero me gustaría conocer que nos comparta su parecer con respecto a esto. ¿Cómo vamos a culminar este año escolar? Yo creo que va a culminarse de una manera, como dije, híbrido. Es decir, va a haber algunas instituciones que se les va a autorizar a una semipresencialidad. Yo no creo que vamos a tener una presencialidad igual que antes. Y yo creo que es sumamente prudente no hacerlo todo. Nos queda, no sé, primero habría que saber cuándo termine el año escolar, porque el año escolar comenzó en noviembre. Exacto. Entonces, habría que ver cuándo termine el año escolar. Eso es lo primero. Lo segundo, ese año escolar va a terminar de esa forma, una manera híbrida. Hay algunas escuelas que, como bien planteó Mechi, yo siempre he insistido en eso, es cada centro educativo que tiene que entrar en diálogo con su director del distrito para que de alguna manera con ciertos elementos se evalúen y se determine si puede ir pasando a la presencialidad o no. Y hay algunos centros educativos, quizás, por ejemplo, ubicados en algunos sectores de ciudades que están más complejas en términos de lo que es el COVID, que van a tener que mantener la parte de la virtualidad. En cada caso, y los colegios privados de igual manera tendrán que ser visitados, tendrán que responder a una serie de condiciones para ver cómo van a integrarse a la parte de la semipresencialidad. Pero en cualquier caso, yo esperaría que realmente haya un esfuerzo integrador de todos esos esfuerzos y de todos esos objetos de aprendizaje. Como yo, maestro de cuarto grado de primario de una escuela de La Loma, yo puedo integrar lo que me están mandando por televisión, el cuadernillo y lo que sea, aún teniendo clases presenciales o no, o clases no presenciales. Muchísimas gracias. Mercedes, cuéntenos, ¿cómo usted cree que va a terminar el año escolar? Bueno, yo creo igual que Miguel, aunque se dijo que el año escolar estaría terminando en agosto, los que empezaron el 2 de noviembre, sin embargo los colegios privados tienen otro calendario, pero bueno, el terminar para mí no es lo más importante. Lo más importante es la construcción desde cada centro educativo de esa dos estrategias, la presencial y la virtual, y usando, como decía Miguel, todos los recursos que ya se han adquirido para poder aprender. Cuando yo digo que los estudiantes no han aprendido es porque ellos dicen que les falta esa relación con los demás. Y definitivamente el acto educativo es un acto de relaciones y eso es una ausencia en este momento con lo del acto. Pero yo creo que hay que darle la libertad a cada centro para que elija para que haga
la construcción de ese modelo híbrido. ¿Qué necesitamos? Un espacio permanente de reflexión para ir construyendo esa práctica y un espacio permanente de interacción de los equipos directivos con los distritales, porque los equipos directivos son los que tienen el pie puesto en la escuela y en ese caso los distritales tienen que poner, y las autoridades, más los oídos en cada una de esas realidades, escuchar cada una de esas realidades, porque la verdadera realidad la manejan los docentes, que han sido los héroes también por todo eso que decía Miguel, y los padres lo han valorado, el esfuerzo y el trabajo, no solamente en el sector privado, en el sector público todavía más, que hay menos recursos y hay más limitaciones. En ese sentido, escuchar y permitir a cada comunidad educativa que haga esa integración de ese modelo híbrido, de acuerdo al contexto. Porque además nuestro enfoque histórico-cultural respeta mucho el contexto histórico-social. Y eso tiene un valor tremendo en la decisión de este modelo. Yo creo que los estudiantes están aprendiendo otras cosas. Están aprendiendo otras cosas porque el ser humano sigue aprendiendo. Pero la preocupación grande es que la interacción con los demás, con su compañero, es una de las carencias, es una de los reclamos que tienen muchos niños y adolescentes. Y por supuesto con los niños menores de 8 años y sobre todo en el proceso de lectoescritura en primer grado, se necesita mucho la interacción con los compañeros y sobre todo con la maestra. Muchísimas gracias. Perdón, disculpa no, si... No, está bien, no está, le voy a dar. Pues gracias. Señor Jorge Peláez, ¿cómo terminaremos nosotros este año escolar? Bueno, primeramente yo comparto plenamente lo expuesto por Miguel. Todos los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje aprenden algo, no importa la situación que estamos ahora viviendo, y eso ha sido un gran aprendizaje no solamente para los estudiantes sino para toda la humanidad, y esperamos que eso lo podamos captar y asimilar y poner en práctica las cosas positivas que nos ha dado esta pandemia realmente, y no concentrarnos solamente en lo negativo. O sea, eso estamos totalmente de acuerdo. Igualmente, como dice Mercedes, hay que tener una realidad, y es la realidad que se está viviendo ahora y no está siendo el modelo más efectivo. Entonces, eso es que nosotros apelamos, como yo dije también al principio, la flexibilidad. Cuando yo hablé de la flexibilidad, el Estado tiene que ser flexible, porque es que no hay otra salida para nosotros poder ahora empezar a construir inclusive data de cómo debe de comportarse, de qué funciona, de qué no funciona. Estamos en medio de una pandemia. Si no empezamos con modelos híbridos, no sabemos cómo se va a comportar realmente la pandemia en las escuelas. Son protocolos que están claramente establecidos, como decía Gabriela también en su experiencia personal. Sí, en otro foro que hemos estado en conjunto, si hay un grupo donde hay un contagio, eso no quiere decir que ese grupo se aísla, hay protocolos, y si la escuela tiene que cerrar, cierra, porque es parte del protocolo, pero cada día que pasa se le quita una oportunidad. Y dentro de esa flexibilidad que nosotros abogamos también, por ejemplo, no podemos basarlo solamente en el tema de positividad, que se ha querido también ligar a que se pueda abrir o no abrir, porque yo pongo por el ejemplo muy claro del Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, como decía Miguel, hay colegios que tienen condiciones, hay otros que no tienen, por supuesto, pero hay colegios que tienen condiciones, y si tú te vas a la positividad tal vez del Distrito Nacional, donde hay una mayor positividad, tú no puedes en la comunidad, como decía Mercedes, si mi comunidad tiene un grado de positividad baja, si hay protocolos claramente establecidos, tiene que haber la flexibilidad de que ese centro específicamente pueda tener semipresencialidad, independientemente de la positividad del Distrito Nacional. O sea, no podemos circunscribirlo solamente a la demarcación, aunque sí se puede circunscribir a la demarcación en lugares rurales donde no hay ningún COVID, donde no hay existencia del COVID, entonces tú puedes abrir la escuela. O sea, hay que tener ese grado de flexibilidad, que es lo que nosotros estamos realmente abogando.
para que se dé ese paso a la semipresencialidad y podamos tener protocolos claramente establecidos, revisados, con data, y que se pueda iniciar un año escolar, el próximo año escolar ya con todo eso definido. Además de que es cuestión de tiempo y eso estamos en las manos de Dios esperando que así sea, porque ya viene inclusive un proceso de vacunación, ya la pandemia tiene que ir bajando lo que es el índice de positividad que hay en el país. Entonces tenemos que irnos preparando para eso, pero hay que dar los pasos ahora. Como decía Miguel también, una de las cosas que nosotros hemos abogado en este momento es que nos hemos cansado de pedir que vengan a revisar nuestro centro, donde tenemos protocolos, donde tenemos las condiciones, donde está todo señalizado, donde hemos entrenado el personal, y no vienen a revisar para decir, sí, mira, este centro está capacitado para eso, para cuando se tome la decisión de esa flexibilidad, y que entonces sepamos cuáles son los centros que reúnen las condiciones para pasar a ese próximo paso. Yo espero que hoy en el Consejo Nacional de Educación se vea eso claramente y que salga por lo menos una decisión de que a nivel inicial y primaria se empiece con eso, porque es parte de lo que nosotros planteamos de la gradualidad. Empezamos con esos niveles y luego entonces se va de manera gradual, como se vaya comportando, aumentando los otros grados. Pero tenemos que empezar, y es nuestro reclamo, que empecemos. Muchas gracias. Gracias, señor Peláez. Gabriela, ¿cómo entiende usted que vamos a terminar este año escolar? Aquí estoy. Bueno, yo déjeme decir algo. Yo tengo una felicidad escuchando todas estas declaraciones, porque el señor Escala, la señora Mercedes, el señor Jorge, me llevan años luz de experiencia en docencia, en experiencia técnica, en experiencia física, educativa, porque nosotros yo represento un colectivo de padres que tenemos experiencia como padres, no como docentes, y yo creo que eso ha sido como el punto de mayor estrés en las familias en todo este año de pandemia, porque los padres no son docentes, por eso existen los docentes y existen las escuelas, y eso ha venido a cargar a las familias con como un estrés en esa relación padre-hijo, donde los mismos niños se frustran tanto, y hemos escuchado cientos de padres que nos escriben a nosotros y nos dicen, es que mi hijo me lo dice, tú no eres mi profesora, déjame tranquilo. Y eso es real que lo sienten los niños, porque los padres tienen y deben tener siempre esa relación padre-hijo, que no es la misma que tienen los niños con un maestro. Entonces, estoy feliz de escuchar todas estas opiniones, porque nos da tanta paz saber que estas organizaciones entienden esto, cuando nosotros venimos luchando desde hace meses contra, vamos a decir, tomadores de decisiones a nivel nacional, que no están valorando esa opinión técnica, esa opinión de experiencias, y tampoco valoran lo que dice la ciencia. Entonces, en el tema de cómo terminar el año, yo estoy de acuerdo con la señora Mercedes de no hablar de cómo terminar, sino cómo vamos a empezar. Yo creo que el punto es ahora cómo vamos a empezar, y hay que hacerlo ya. Estoy de acuerdo con el señor Jorge totalmente en su planteamiento, porque él nos habla de que hay que iniciar con un plan piloto, y estoy totalmente de acuerdo con eso, igual es como lo solicita Pep, de que hay que iniciar con aquellos centros que están listos para implementar esa semipresencialidad y basarnos en la ciencia y en las prácticas y experiencias de países que ya lo han hecho, más y menos desarrollados que República Dominicana, igual en los países latinoamericanos que ya lo están implementando con éxito. Entonces, estoy de acuerdo que este es un momento de no ser inflexibles, como hemos visto hasta ahora el planteamiento de los ministerios, sino, y digo los ministerios porque aquí integra salud y educación también, sino de ser proactivos, eficientes, de ser enfocados en soluciones, no en lo que le falta al sistema. Yo creo que la pandemia ha venido a mostrarnos, a sacar a la luz la ineficiencia del sistema educativo que venimos arrastrando desde hace décadas. Esto no es nuevo. Esta brecha educacional no es del 2020. Esto es un problema que venimos arrastrando. Y
vemos ahora, estamos frente a una decisión que no viene a tomarse ahora, sino que se viene tomando desde el año pasado, hace meses. ¿Y cuál es esa? Estamos ahora frente a dos sectores. Uno, que el año pasado priorizó no solo prepararse lo más posible para la virtualidad, sino preparar y hacer las inversiones necesarias en sus centros para una presencialidad futura, en preparación para esa apertura, que es el sector privado, en todos los tamaños, porque no estamos hablando de los centros privados los más grandes, sino el sector privado tiene colegios pequeñitos también en los barrios chiquitos, que son los cuidos, los centros educativos chiquiticos, que también tienen derecho a saber cuáles son esos protocolos aprobados y correctos para implementarlos si no lo han hecho. Pero también nos enfrentamos a un segundo escenario, que es lo que ha sucedido con el sector público, que a diferencia del privado, que depende de directores que se han preparado y se han enfocado en preparar sus centros estar listos para la tormenta. Entonces nos enfrentamos a un sector público que lamentablemente se ha priorizado a distancia, que ni siquiera ha sido virtualidad, que hay una diferencia masiva entre virtualidad y educación virtual, o sea, esto que tenemos nosotros, versus una educación a distancia, televisión, radio, y en la mayoría de la población de bajos recursos, WhatsApp, que eso no es educar, eso no es educar. Entonces, hay una diferenciación inmensa ahí, y el tema que estamos planteando ahora es, ok, ¿qué se va a hacer ahora? Bueno, tenemos centros que están listos y centros que dependen de una organización que no necesariamente está priorizando ese retorno, sino que está priorizando mantener la distancia por años más adelante. O sea, lo hemos visto en las publicaciones y los discursos que han dicho que la educación a distancia viene para quedarse. Eso no se puede aceptar, eso es inconcebible para la educación de un ser humano, la formación de un ser humano. Entonces, ahora mismo el enfoque tiene que ser, como han expuesto anteriormente, iniciar esos planes pilotos, no solo en los privados, en los públicos que también pueden hacerlo, porque tenemos planteles del sector público fantásticos y planteles que pueden iniciar, que tienen todas las condiciones para iniciar, pero tiene que haber una voluntad para hacerlo. Necesitamos el deseo de ese retorno y esa priorización de los sentimientos y de las necesidades de los niños y adolescentes, y poner eso como una prioridad tipo emergencia nacional, como es. Lo he mencionado en varias ocasiones. Esto es una emergencia nacional, porque es el futuro de nuestro país que se está poniendo en riesgo ahora. Y repito, es tiempo de ser flexibles, eficientes, que el legado de este ministerio sea ser eficientes, no inflexibles y hacia solo defender un planteamiento a distancia como el gran plan que se desarrolló, sino que el legado sea: somos un ministerio eficiente, que resuelve, que busca soluciones. Y eso es lo que nosotros quisiéramos ver implementar desde ya. Muchísimas gracias, Gabriela. Ahora, conectando con la pregunta que muy bien han respondido todos nuestros panelistas, que hablamos del cierre de año escolar y cómo entienden que puede darse, pues entonces, conectando con esto, la evaluación a los estudiantes, a las estudiantes. Sabemos que el año escolar 2019-2020 tuvo un cierre, vamos a decir, hasta cierto punto abrupto, donde por disposición del mismo ministerio, todos los estudiantes pasaron de grado, sin tomar en cuenta, como bien saben, los procesos de evaluación, exámenes, proyectos, etcétera, que se utilizan en los diferentes niveles para saber si los estudiantes obtuvieron la preparación académica suficiente para poder pasar de grado. ¿Cómo entienden ustedes que debe ser entonces esta evaluación? ¿Debemos pasar a todos los estudiantes nuevamente, igual que el año pasado? ¿O debemos entonces conocer, ya sabiendo, mirando ya desde esta perspectiva de que lo más probable, posiblemente ya tengamos un retorno a las aulas, ya sea gradual o mediante modelo híbrido?
¿Cómo entonces evaluamos a estos estudiantes? ¿Los pasamos a todos? ¿Hacemos evaluaciones individuales? ¿Cómo hacemos este cierre, esta evaluación para el alumnado? Quiero empezar, por favor, con la señora Mercedes Hernández, que ya tiene amplia experiencia docente, ha estado en aula. ¿Cómo usted cree que se puede hacer esta evaluación para los estudiantes? Se supone que los maestros están haciendo evaluaciones continuas. Eso tiene un peso muy importante para ir viendo el aprendizaje y tomando decisiones sobre cómo enseñar. Entonces, en ese sentido, no conozco todos los detalles. En el sector privado, solamente la experiencia con mis nietos, han estado evaluando, no solamente con exámenes, con proyectos, con guías, con una serie de medios que no es el examen per se, sino yo apuesto que en esto la evaluación continua tenga un peso. Pero lo otro es que la promoción del estudiante tiene que ser en base a unas competencias. Como decía Miguel, cada grado educativo tiene unas competencias que debe tener el estudiante para terminar el grado y que esas competencias son la base de entrada para el grado siguiente. Por eso yo apuesto que con esta experiencia, con la experiencia de la semipresencialidad, se vayan estableciendo una serie de mecanismos, tanto de evaluación como de tutoría para los estudiantes, de nivelación, y que todas estas experiencias se vayan reflexionando y sirvan para tomar las mejores decisiones, porque todavía hay muchas decisiones que no la estamos tomando en base a datos, en base a experiencia. Entonces, por eso, al iniciar la experiencia piloto o a permitir la apertura de la semipresencialidad de una serie de centros educativos, tanto públicos como privados, se sistematice esa experiencia porque estamos construyendo un modelo híbrido. No habíamos trabajado con un modelo híbrido. Entonces, esa construcción implica sistematizar lo que se está haciendo, reflexionar y tomar decisiones. Muchísimas gracias. Señor Jorge Peláez, ¿cómo evaluamos a los estudiantes? ¿Pasamos a todos o no? Bueno, en cuanto a lo que tú mencionas, el año pasado el ministerio lamentablemente no tenía otra opción que hacer esto. O sea, eso no lo podemos cuestionar. Y durante este año escolar realmente yo no puedo decir desde mi punto de vista del sector privado qué tipo de evaluaciones están llevando el sector público. Nosotros como instituciones privadas, como decía Mercedes, nos regimos inclusive muchos de nosotros por protocolos estandarizados, inclusive internacionales, en el caso nuestro específico, donde damos evaluaciones estandarizadas que dicen el nivel de nuestros estudiantes en comparación inclusive a los estudiantes a nivel mundial, o sea que son evaluaciones que van un poco más allá, por lo que nosotros valoramos las evaluaciones de los estudiantes, porque es lo que nos permite saber cómo llevarle el conocimiento que necesitan esos estudiantes. O sea que no es simplemente una herramienta para poner una nota y pasar, es necesaria la evaluación. O sea, eso es lo primero que tenemos que estar bien claro. ¿Cómo el ministerio lo va a hacer? Pues la verdad yo no podría decirlo, y si va a pasar todos los estudiantes, bueno, lo único que a mí se me ocurre, y yo le mencioné en una ocasión a las autoridades, es que hagan las evaluaciones, que vean cuál es el nivel realmente de esos estudiantes y que traten en los próximos años de insertar un apoyo o reforzamiento de esas áreas que van a quedar débiles durante este año escolar, lo cual es una realidad. Entonces no podemos verlo como una meta de este año escolar, veámoslo como una meta a 2 años. Entonces, ¿cómo vamos a reestructurar ese currículo en 2 años para que esas competencias y esos conocimientos que esos estudiantes debieron haber tenido al día de hoy puedan tenerlo dentro de 1 año, puedan tenerlo dentro de 2 años? Y esa evaluación esté proyectada a ese punto realmente, con algo planificado y que sea realmente para el bienestar de nuestros estudiantes, que puedan recuperar esos conocimientos que indiscutiblemente se han perdido en este año, no por culpa de nadie. Yo inclusive reconozco la
la habilidad o la sapiencia del Ministerio de Educación de haber pasado al modelo que pasó. Eso ha dado inclusive la oportunidad ahora de que, como estamos hablando de modelos híbridos, los padres que no se sientan cómodos con mandar sus hijos a las escuelas puedan continuar con ese modelo, y es parte de lo enriquecedor de este proceso que estamos viviendo. Entonces, lo que yo veo es que sí es necesaria la evaluación, pero una evaluación que nos permita planificar para el futuro. Muchas gracias. Doctor Escala, ¿cómo evaluamos a nuestros estudiantes? Primero quería hacer mención de dos cosas que tenemos que nosotros valorar de lo que hemos aprendido como sociedad. Hemos aprendido que lo socioemocional es muy importante en el desarrollo de los estudiantes, es decir, no solamente es el aprendizaje académico. Y hemos aprendido que los padres y madres pueden jugar un papel muy importante en ese aprendizaje, aunque lo hemos cargado mucho, pero muchos padres y madres. Yo tengo una hija que trabajó con los que iban para primero, unos mellizos que tienen que iban para primero, y cuando llegaron a primero, dice ella, gracias a la virtualidad que yo lo acompañé, ya llegaron a primero sabiendo leer y escribir. Viven en Estados Unidos. Cuando pasó la presencialidad, ya ellos sabían leer y escribir. Entonces, y le faltaba comprensión de la lectura, pero podían perfectamente decodificar y leer. Pero esos elementos, es decir, muchos padres y madres pueden decir, yo fui el que le enseñé esto, mira, yo no me había dado cuenta. Ese es un valor. Segundo, tu respuesta, tu pregunta. Yo me fui, cuando tú hiciste la pregunta, a unos criterios muy antiguos, porque fue la reforma de primaria del año 77 que hablaba de los grupos dianas y de los prerequisitos. Lo primero que tiene que hacer el maestro cuando llegaba a clase era saber si los muchachos que le entregaban dominaban los aprendizajes anteriores y ubicarse en qué tipo de grupo tenía, y si tenía que modificar la planificación que había hecho para el año a partir del currículum, modificaba esa planificación porque el grupo era diferente. Eso me llevó a pensar, primero lo que yo dije ahorita, y lo repito, yo creo que esa promoción automática está muy recomendada en los primeros niveles, en el primer ciclo de primaria. Es decir, es simple y llanamente ver el primer ciclo de primaria como un grado que al final del cual, por aquello que yo decía del aprendizaje para el dominio, en el aprendizaje para el dominio hay un elemento fundamental, que no todo el mundo aprende al mismo ritmo y hay que darle a cada uno su tiempo. Eso es muy importante. Sobre todo que hay poblaciones vulnerables que hay que atenderlo de una manera muy especial. Entonces, pero además de eso, si vamos a ver nosotros lo que va a suceder, me da la impresión que vamos a trabajar por muchos años, los maestros hay que ayudarlos a trabajar en multigrado, porque van a tener muchachos con diferentes niveles en el grado que les corresponde. Es decir, ese grupo Diana, ese grupo que yo estoy trabajando, hay algunos que dominan prerequisitos, otros que no los dominan, otros que están muy abajo. Voy a tener que trabajar en un quinto grupo, en un quinto grado con multigrado, es decir, teniendo, y todo eso, que Mechi sabe mucho de eso, es decir, todo lo que es las técnicas de trabajo de multigrado, de alguna manera se van a tener que aplicar, porque voy a tener unos que están a un nivel o a nivel otro. Y obviamente que un maestro que no haga bullying con eso. Es decir, en el sentido de decir, bueno, los más brutos se ponen aquí, los que están más atrasados aquí. No. Es decir, cada uno aceptarle su proceso de aprendizaje, los tiempos que necesita, porque a lo mejor su conexión, su conectividad no fue tan buena como la del otro y por lo tanto no pudo. Entonces, creo que ahí tiene que, es lo que decíamos y lo que se ha mencionado, integrar la virtualidad como una ganancia de todo este proceso. ¿Por qué razón? Porque yo puedo perfectamente, si todos esos programas de televisión se colocan en un sitio, creo que están colocados, que se puedan acceder y que los maestros puedan acceder con un catálogo que haya si el muchacho está flojo en tal cosa, ¿qué le voy a dar? A que vea el programa 34 de matemática de segundo curso de primaria o tal cosa. Entonces, simple y llanamente yo le digo, mira, baja eso y obviamente si se van a las compras que se han hecho de equipo,
los muchachos van a tener equipo o va a haber equipo en las aulas o como sea. Mira, ustedes dedíquense a ver tal programa, con el otro grupo yo trabajo en otra cosa, es decir, directamente. Entonces hay una mezcla y hay un aprovechamiento de todos, porque óyeme, todas esas clases de televisión que hay, algunas mejores que otras, pero hay muchas muy buenas, y deben estar disponibles para ese proceso que nos vamos a enfrentar, o que se van a enfrentar los maestros y las maestras, que van a recibir a los muchachos muy diferentes niveles. Siempre en un aula hay muchachos que se van más rápido y hay otros que se van más despacio y que hay que ayudarlos más. Pero ahora me da la impresión que en los próximos años eso se va a recrudecer, porque en última instancia hay gente que se ha ido quedando atrás de sus aprendizajes. Muchísimas gracias al doctor Escala. Gabriela, con usted voy a cambiar un poquito la pregunta, porque como representa a los padres, entonces, ¿cómo le gustaría, según su experiencia como madre, cómo le gustaría que evaluaran entonces a sus hijos? ¿Qué técnica o qué le gustaría que tomaran en cuenta al momento de la evaluación? Sí, escuchando toda esta respuesta, la verdad que esto es una pregunta sumamente frustrante para un padre. Y me imagino que entiendo que para ellos también, porque si se enfoca una evaluación únicamente en las competencias académicas que haya podido tener un estudiante en este año virtual o a distancia, ¿qué pasa con los estudiantes que han sido tan afectados emocionalmente? O sea, tenemos experiencias de tantos estudiantes que antes eran meritorios, los mejores en sus clases, que amaban estudiar, que hoy no tienen ese deseo ni siquiera de conectarse a las clases virtuales, que no quieren estudiar, que las notas han bajado y las evaluaciones han bajado drásticamente. Entonces, si se enfoca solamente en lo académico, estamos condenando a esos estudiantes que tenían el deseo, pero que emocionalmente ya no están comprometidos con la educación por esta misma situación que estamos viviendo. Si lo comparamos incluso con los adultos mismos han tenido han sido afectados en sus trabajos, en su productividad. Entonces, nosotros estuve viendo unas entrevistas que se hicieron reciente a unas maestras británicas en el Reino Unido, que estaban diciendo que los estudiantes, primero que la virtualidad fue totalmente ineficiente y eso ya lo sabemos, pero que sus estudiantes a solo 2 meses de educación virtual obligatoria, cuando regresaron a las aulas, retuvieron el 25% de lo que se les enseñó en esos 2 meses. Yo no quiero ni pensar cómo están los niños luego de tantos meses de virtualidad, y peor aún, los que están exclusivamente a distancia o por WhatsApp. O sea, ¿qué pudieron haber realmente aprendido en este año? Entonces, me encanta el planteamiento del señor Escala sobre que los padres, el efecto del involucramiento de los padres, y estoy totalmente de acuerdo. Yo, personalmente, yo soy una madre sumamente involucrada, obviamente, pero me preocupa tanto en nuestro país que vivimos que tenemos una sociedad que en su mayoría son familias de madres solteras, que no están ahí porque tienen que ir a trabajar, que tienen que decidir sobre poner el plato en la mesa de comida versus quedarse a educar a sus hijos. ¿Y dónde están quedándose esos niños? ¿Quiénes son los que lo están cuidando? Pero más aún, tenemos que empezar a tomar en cuenta entonces dónde viven esos niños, cómo funciona esa familia. Son familias abusivas, son familias que dejan a los niños en abandono. Todo eso afecta el aprendizaje de los niños. Me preocupa sobremanera que no se integre en esa evaluación, evaluación de los estudiantes, una evaluación emocional de los niños, incluso que considere y tome en cuenta ese ambiente familiar o ese ambiente en el hogar, porque es determinante en lo que pudo haber aprendido o no un niño. Y no podemos condenar a un niño que vive en un hogar abusivo solamente por la competencia académica. Me explico. O sea, es sumamente frustrante este tema de cómo evaluarlo, porque no hay una medición estándar que se puede ejecutar para hacerlo nivelado. O sea, no hay una nivelación posible en esta situación, creo yo, como madre, en mi entender.
Perfecto, muchas gracias. Tengo dos preguntas más. Una ya es nuestra penúltima pregunta. ¿Cómo valoran ustedes las inversiones que se han hecho desde el Ministerio de Educación con los programas de educación a distancia, las estructuras de las adaptaciones al currículum, el programa de televisión, radio? ¿Cómo valoran ustedes el trabajo que ha hecho el MINER hasta ahora? Quiero empezar con el señor Jorge Pelaz, por favor. Bueno, las inversiones que se ha hecho hasta ahora, según tengo entendido, no se ha completado lo que es el programa de compras de todos los equipos que originalmente el Estado anunció, lo cual en cierto modo yo entiendo fue positivo de que eso no continuara ese proceso, sino que se fuera más que nada al tema de la educación a distancia y no tanto el concepto de la virtualidad, por el tema de que realmente aquí habían lugares donde no había conectividad, o no solamente si tenían conectividad, no necesariamente iban a tener energía eléctrica para poderse conectar, o sea, lo cual era una inversión que de entrada se sabía no iba a ser efectiva. Ese proyecto entiendo que continúa, pero esperemos que se haga de manera efectiva y transparente. Realmente ahora mismo la inversión mayor en ese sentido se ha hecho con las contrataciones de las cadenas de televisión, las cuales están cumpliendo su cometido. O sea que en ese sentido entiendo que ha sido efectivo porque ha sido la manera en que realmente ha podido llegar de manera más efectiva la educación a todos los hogares. O sea que en ese sentido creo que la inversión que se ha hecho hasta ahora dentro de lo que yo conozco, la canalización de los recursos hacia esa educación a distancia ha sido más efectiva que hacia los equipos, como se pretendía originalmente, que hablaban de montos de 50.000 millones de pesos, lo cual son equipos inclusive que en unos años ya son obsoletos y que es una inversión que primero tú tienes que invertir en capacitar a los usuarios. Tú tienes que capacitar a los docentes, tienes que capacitar a los estudiantes, tienes que crear las condiciones de conectividad, como dije, y no solamente conectividad a nivel de Wi-Fi o de Internet, sino que sean parajes donde tú tienes energía eléctrica. O sea, hay muchos componentes para hacer esa inversión que deben de ser evaluados con más calma. Fue un proyecto que se hizo rápidamente producto de la pandemia y lo que esperemos es que sea revisado y sea consensuado con todos los actores para que realmente sea una inversión efectiva para los estudiantes. Muchas gracias. Señora Mercedes, dígame, valoración de la inversión hecha por el MINER. Sí, desde que fui estudiante de pedagogía conocí a la televisión como un recurso educativo. Por primera vez nosotros la estamos usando en el país, igual que lo que dice Jorge y decía Miguel, hay programas educativos, yo lo he monitoreado muy bueno y creo que es un buen recurso. No entiendo por qué no se han impreso los libros de texto hechos con el currículum del 2016, que sería, es decir, que me parece que es un buen medio que ayudaría mucho a las familias y a los padres. Ya los padres han evaluado que el cuadernillo no lo entiende y lo que yo he visto del cuadernillo no está con la secuencia didáctica del diseño curricular actual. Entonces, en ese sentido, me parece que la inversión en los cuadernillos realmente no le veo mucho sentido, pudiendo tener ya libro de texto dominicano hecho con esto. Por otro lado, quiero valorar que la capacitación que ya tienen los maestros con relación al manejo de la virtualidad ha ido en aumento y empezó desde antes con República Digital, y creo que eso es una ganancia que tenemos ahora en estos 11 meses de la virtualidad. Los maestros se han visto obligados a hacer uso de la tecnología que antes le tenían temor, y la mayoría de ellos tienen su dispositivo también. Pues muchísimas gracias. Gabriela, cuéntenos cómo valora la inversión hecha por el MINER hasta ahora. Bueno,
Yo estoy escuchando las valoraciones antes mencionadas y estoy de acuerdo en muchas vertientes. Yo creo que el plan y la calidad de las clases en televisión han sido positivas. Yo creo que se ha hecho una inversión fantástica en desarrollar esa plataforma y hacerlo de la forma correcta. En cuanto a calidad de presentación, no creo que sean clases que los niños entiendan per se. Yo creo que son parecen más como un discurso que una clase. No veo que haya detenimiento en repasar temas o en responder preguntas tal vez, o hasta cuando uno ve unos muñequitos de unos niños que son educativos, hasta ahí como que los mismos muñequitos hacen una pregunta y pausan para el entendimiento y después continúan la conversación. O sea, no veo como una clase, sino una presentación de data, de información. Sí, o sea que creo que eso debe considerarse, pero sí siento que es un recurso importante a mantener a futuro. No creo que es algo que se deba cancelar, creo que es algo que se debe mantener. Si vemos las clases por radio, que es yo creo que el de mayor alcance a nivel República Dominicana, ahí sí lo veo sumamente deficiente. No son clases diseñadas para radio, son el sonido de lo que se presenta en la televisión, y eso es muy deficiente, porque hemos visto clases en radio donde se ve un video por radio. Hoy estaba esta mañana escuchando cómo buscábamos en una sopa de letras en la radio, y son cosas que no son funcionales para una clase, porque los niños no aprenden. O sea, primero no es eficiente aprender por radio, pero tampoco ver un video por radio es lógico. Creo que no se hizo una adaptación adecuada para la radio. En cuanto a la inversión en tabletas y equipos electrónicos, yo creo que esto no era un momento para eso en un país en crisis económica como lo estamos, porque la pandemia ha traído es lamentable escuchar que estamos en el año de mayor abundancia en República Dominicana, cuando en las familias eso no es así. Las familias no tienen los mismos recursos. Si trabajaban 2 o 3 en una familia, ahora trabaja 1. O sea, hay un tema económico en el país, y que pudo haber tal vez sido reubicado ese presupuesto para tal vez adecuar las aulas, entrenar personal en protocolos. Creo que se hizo un trabajo, como han dicho los gobernantes, de salvar la educación. Yo creo que se salvó. El paciente está vivo. Yo lo que creo que el paciente está en coma. Hay que traerlo a accionar, a aprender, a que podamos realmente educar a los niños, y eso se complementa lo que ya se hizo con un trabajo de presencialidad y con el inmenso presupuesto que hay para la educación a distancia. Creo que todavía estamos en un momento donde se puede redirigir una gran parte de ese presupuesto, si ya no se ha gastado, para lo que es necesario para implementar los protocolos de presencialidad que hemos estado hablando hoy. Gracias, Gabriela. Doctor Escala. Yo, gracias a Dios, que cuando fui director no tuve una mamá como Gabriela, ¿no? Es una evaluadora de los procesos de aprendizaje de sus hijos muy interesante. Yo creo que realmente yo lo dije ahorita, es decir, hay una riqueza en lo que se ha producido, y esa riqueza hay que salvarla, pero integrarla a un modelo de trabajo. Es decir, el proceso educativo es un proceso que comienza desde la evaluación inicial, desde la intencionalidad que yo tengo, de las estrategias que yo diseño, de la evaluación del proceso, de ver después si realmente a los que no dominaron esa competencia, qué otra estrategia me voy a inventar para hacerlo. Es decir, en ese flujo de trabajo de todo docente es un flujo constante, y un flujo que a veces necesita una serie de recursos que no tiene a mano. El docente dominicano que diga que no tiene recursos para poner, como yo digo, a trabajar a los muchachos en determinadas cosas por su cuenta, porque eso es otra ganancia. Hay grupos de muchachos que han sabido perfectamente aprender a aprender mucho más que lo que sabían aprender antes. Es decir, porque se han visto buscando
han descubierto en YouTube y en, todas esas, y en muchas redes cosas de aprendizaje que solamente esas redes eran para ellos, solamente nada más para entretenerse. Es decir, sobre todo los adolescentes, es decir, han sido capaces de descubrir y, óiganme, y el que quiere aprender ha encontrado una posibilidad de aprendizaje tremendo. Yo conozco un dominicano vulnerable y abandonado que su padre no lo mandó a la escuela, pero aprendió inglés con los discos de aquella época de Enfield School. Y fue el primer dominicano que se graduó, yo creo que el único, con un doctorado en lingüística en MIT, asesorado por Noam Chomsky, y hoy es profesor de una universidad canadiense. Y así, y todo fue por, es decir, estudiar y leer y por sí mismo. Es decir, muchos muchachos se les ha despertado eso. Entonces, hay una serie de cosas que se han hecho y que realmente son rescatables. Y yo respaldo totalmente lo planteado por Mechi. Los programas de televisión colocados en un banco de objetos de aprendizaje con guía para que los maestros puedan elegir dependiendo del tema que sea, y utilizando además un libro de texto, que hay 100 y pico de libros de texto aprobables que no han sido aprobados, es decir, ya ha pasado por todos los procesos de evaluación y no han sido aprobados. Que esos libros de texto se incorporen a las aulas y que se rescaten los cuadernillos, la parte de los cuadernillos que realmente yo no he evaluado los cuadernillos, lo he visto muy, y por lo tanto no me atrevo a dar una opinión certera sobre ellos, pero creo que son rescatables. Pero todo, repito lo que yo digo, todo lo que sea o presencial o virtual o semipresencial tiene que estar integrado en un proceso que los maestros entiendan y que los muchachos entiendan y que los papás entiendan. ¿Para qué yo hago eso? Porque si no se quedan una serie de compartimentos aparte, por aquí le informo de una serie de cosas, por aquí le mando otra información, por aquí digo que tienen que evaluar. Todo eso hay que integrarlo. Eso se llama un diseño instruccional que hay que lograr de alguna manera compaginar todo eso para que realmente se logre ¿qué cosa? Los aprendizajes y se logre un ambiente de desarrollo social y emocional positivo de los estudiantes. El maestro es mediador de los aprendizajes. Y en algunos casos, yo estoy de acuerdo con Gabriela, que hay algunas madres que no, pero aún las madres que están solteras y que tienen muchos problemas y esas cosas, se han involucrado más en el problema del aprendizaje de los muchachos que antes. De alguna manera, aunque sea, siéntate y a ver la televisión, que antes no le decían eso, se lo mandaban para la escuela y no sabían lo que pasaba. Es decir, todo ese proceso, y obviamente no sabemos cuántos adultos dominicanos han visto también los programas de televisión y han aprendido. Yo conozco uno que dice, no, yo no me pierdo los de francés. Bueno, qué bueno, es decir, está practicando su francés con la televisión. Es decir, se ha creado una sociedad para aprender por varias horas. No podemos ver otros programas en los canales preferidos si no son esos. Y con la limitación que tiene lo de la radio educativa que decía Gabriela, que hay que ver lo que está haciendo Fe y Alegría con Radio Santa María, que es otro perfume. Es otro perfume de trabajo. Porque obviamente en Radio Santa María hay años de experiencia. Y sin duda hay una cosa, es decir, cómo llegar a las poblaciones más vulnerables. Y cuando hablo de poblaciones vulnerables, hablo de, obviamente, la pobreza es una vulnerabilidad, pero la especialidad de algunos niños es una vulnerabilidad. Y el niño especial pobre es el más vulnerable, es decir, porque está desprovisto de una serie de posibilidades. Entonces, ese niño tenemos que tomarlo en cuenta también. Y tenemos que pensar de cómo llegar a todas esas poblaciones aisladas. Y obviamente, dando cuenta que en esa gradualidad, repito, no pasar de virtual o a distancia o pasar a la presencialidad o a la semipresencialidad o como sea,
Si no integramos todo eso que hemos aprendido, no estamos haciendo nada. Pero al mismo tiempo, integrarlo en un modelo que yo sepa como maestro qué voy a hacer, cómo se come el programa de televisión con el cuadernillo. Es decir, cómo lo combino y cómo evalúo a mis estudiantes en ese proceso. Eso es para mí urgente. Pues perfecto, muchas gracias. Ya vamos a abordar nuestra última pregunta para ustedes, nuestros panelistas. Ya el señor Escala ha dado un poquito de respuesta a esta última pregunta, pero vamos a enfocarla un poco más. Recomendaciones y pasos a seguir para darle continuidad al proceso educativo en República Dominicana. ¿Qué podemos decir para el ministerio? ¿Qué podemos decir para los padres, para los docentes, para las comunidades? ¿Qué debemos hacer para seguir el proceso educativo en nuestro país? Vamos a empezar con el señor Miguel Escala, por favor. Ya yo lo dije casi todo lo que iba a decir, pero de todas maneras yo quisiera puntualizar algo, es decir, sobre todo en esa vulnerabilidad, en esas comunidades, y Pedro Acevedo, que está participando, una vez dijo en un evento de una escuela que tienen los hermanos de La Salle entre Bánica y Ramón Santana. Y en esa escuela que está por ahí arriba, no llega la televisión, no llega el internet, pero tampoco llega el COVID. Y están trabajando casi presencialmente, porque es la situación. Y obviamente podemos pensar que son más desventajados que otros, pero están desventajados por la distancia, pero sin embargo tienen la riqueza, incluso la riqueza de una naturaleza con la cual se puede aprender. Entonces yo creo que hay que descubrir en las escuelas rurales también el valor de la naturaleza como aprendizaje, no solamente para orientarlos al hecho del cuidado del medio ambiente, sino para que descubran en la propia naturaleza una serie de oportunidades de aprendizaje. Yo he puesto este ejemplo muchas veces, una maestra que decía que ella no podía enseñar las hojas porque no tenía láminas para las hojas, pero estaba en una escuela rural llena de árboles alrededor. Entonces, ¿qué más hojas quería? Entonces, y hay que descubrir las cosas en que son aprendizaje. Y hay que descubrir, y es posible que en muchas comunidades se han descubierto a la maestra jubilada y el maestro jubilado y el abuelo y la abuela que fueron a la escuela, que son recursos para los procesos de aprendizaje. Y quiero decir que a veces nos olvidamos también de esos estudiantes que yo digo que se van solos. Es decir, esa es una población a veces no es vulnerable, pero es dañada porque el sistema educativo encasilla a todos en un mismo parámetro. Y dice, no, esto es lo que usted tiene que aprender este año. ¿Por qué si yo quiero aprender más? Los muchachos que han sabido aprender más ahora van a llegar a la escuela sabiendo más que todos, de público y de privado. Y esos muchachos también en los programas de televisión sirven porque si están en quinto, el maestro le dice, ¿por qué tú no ves el programa de televisión de séptimo? Y lo va a ver con gusto y va a aprender. Y uno no puede, es decir, uno no puede igualarlos todos en los que se quedaron abajo. Uno tiene que darle las oportunidades a todos para que crezcan. Y todos para que crezcan, algunos van a crecer por encima de su grado. Hay muchísimos muchachos, yo le puse un ejemplo. El ejemplo del muchacho que aprendió inglés solo, me dice, en 6 meses yo aprendí inglés. Y ese me dijo a mí, yo le pregunté, bueno, pero ha habido en la iglesia, alguien de la iglesia te ha ayudado, que tú vas a una monja, un cura. Y dice, no, el cura me botó de la parroquia cuando yo tenía 11 años. Digo, ¿y por qué? Dice, porque yo era comunista. Y digo, ¿tú eras comunista? A los 11 años había leído El Capital de Marx. Wow. Que algunos no hemos pasado de las primeras 3 páginas. Y de alguna forma le digo yo, ¿y tú eres comunista? Y dice, no, a los 14 dejé de ser comunista. Es decir, la capacidad de lectura de ese muchacho de un barrio se repite muchas veces en este país y hay que darle a ellos las oportunidades. Y es ya le digo, es una población que es difícil. Y quisiera hacer una defensa también a los adultos que están alfabetizándose, que también es preuniversitario. Esos adultos que se están alfabetizando han tenido, por una directora de una escuela que estuvo en uno de los webinars de red, los adultos han tenido que ir presencialmente, aunque a distancia, a trabajar con ellos, porque nadie aprende a leer y escribirse y con la motivación suficiente. Y eso es una población que también hay que atender. Yo creo
que se puede lograr muchas cosas integrando y aprovechando esto. Y excúsenme que yo lo utilice una palabra o una frase que la estamos utilizando continuamente en red. Hay que repensar la educación. Y es una gran oportunidad de sentarnos a repensar lo que hacemos y hacerlo mejor. Y sacar la experiencia de este problema. No solamente decir, ay, que hacer una tristeza, el COVID, la cosa, y qué sé yo. Pero qué experiencia, porque tenemos que construir una educación mejor de este país. Para todos y todas. Muchísimas gracias por sus conclusiones. Ustedes saben, claro, una población que no nos podemos olvidar también. La niña o las niñas que de alguna manera las molestaban cuando iban a la escuela. Estando en su casa, se han beneficiado de que han sido libres del colmado de la esquina de la escuela que se metía con ella cuando iba. O de los muchachos adultos o de los más grandes que se paraban cerca de la escuela para verla salir. Eso ya no sucedió, pero va a volver a suceder en la presencialidad. O del niño o la niña que era objeto de bullying en la escuela. Esos son seres vulnerables que de alguna manera su vulnerabilidad fue eliminada por el hecho de que la no presencialidad. Pero se van a volver a exponer a sus grupos y se van a exponer. Y las familias y los educadores tienen que tener pendiente eso para aprovechar la ocasión, para darle los instrumentos necesarios y para establecer la disciplina necesaria o las persecuciones policiales necesarias si es un problema de acoso sexual, para que eso se evite y para que nazca una generación más libre de todo ese tipo de persecución. Muchísimas gracias, doctor Escala, por estos importantes aportes. Mercedes Hernández, aportes, ¿cómo podemos ya recomendar al ministerio de cómo continuar las clases? Bien, yo he dicho una frase que el COVID no ha dado la oportunidad de crear un modelo educativo, y este modelo educativo tiene que ser una construcción colectiva con la participación de todos los actores, pero no solamente, bueno, todos los actores, ya lo he dicho antes, que los padres, y hay que escuchar, los estudiantes tienen respuesta de cómo podemos volver a la presencialidad. Los estudiantes, hay que escucharlo a ellos también. Y en ese sentido, nadie tiene la varita mágica para enfrentar esta situación. Esta situación es nueva y no ha dado la oportunidad de hacer un cambio de enfoque en la escuela. Y en ese sentido tenemos muchos recursos, como decía Miguel, todos los recursos pero además de eso tenemos los parques, los centros educativos, es decir, tenemos otros espacios que también tenemos que completar, porque este modelo educativo híbrido tiene también que integrar, tiene que organizar la escuela de otra manera, en términos de los espacios, en términos de los tiempos. Y eso, para algunas autoridades, es un poquito difícil hacer ese cambio de que la escuela se va a organizar de una manera diferente en términos del tiempo y de los espacios. Y lo otro más importante es cambiar la manera de enseñar. Los maestros tenemos que hacer un cambio de la manera que enseñar por todos los recursos que tenemos. Por ejemplo, yo he oído estudiantes que me han dicho que prefieren tener las 4 asignaturas básicas de 8 a 12 y que en las tardes puedan ir a la escuela a hacer teatro, a hacer música, a hacer deporte. Es decir, hay que organizar la escuela de otra manera. Y en eso todavía nos da trabajo entender que la escuela es un espacio cerrado donde se aprende y se aprende en todos los lugares. Yo siento que mis nietos han aprendido muchas cosas para la vida, han aprendido a cocinar, han aprendido a lavar, han aprendido una serie de habilidades. Y yo creo que eso es una gran ganancia para su vida, porque los conocimientos los tienen aquí. Toda la información lo tienen ahí. Pero la actitud frente al trabajo, a la colaboración, al trabajo compartido en la familia, eso se aprendió ahora y eso tiene un valor tremendo. Ahora el reto es organizar la escuela de otra manera y olvidarnos de que, es decir, usar la experiencia anterior como referencia, pero tenemos que cambiar el esquema. Y si escuchamos a los estudiantes, ellos nos van a decir la manera que vaya un grupo en la mañana, otro grupo en la tarde, pero eso hay que sentarlo
Eso hay que sentarse, el equipo de gestión con los maestros, para hacer todo este andamiaje de este nuevo modelo. Gracias por permitirme participar aquí. Perfecto, muchísimas gracias, Mercedes. Señor Jorge Peláez, recomendaciones y paso a paso para el ministerio. Yo creo que ya queda poco que decir. Yo creo que ya todas las recomendaciones de importancia la ha planteado Miguel y Mercedes. Y más que nada yo simplemente quisiera pues reforzar lo que se ha planteado en cuanto a la importancia de integrar todas las herramientas con que contamos al día de hoy. Como dije también en mi participación inicial, de todo lo que nos pasa en la vida tenemos que sacar lo positivo y aprendemos. Y yo creo que nosotros ahora debemos hacer un ejercicio, es mi recomendación al ministerio, quien es el organismo rector de la educación como sistema educativo único, de evaluar, de sentarse a evaluar cuál ha sido al día de hoy la experiencia vivida y cómo podemos sacar esas herramientas positivas para poder integrar todo lo que dice Miguel en cuanto a la educación que se ha dado a nivel de la televisión, lo que dice Mercedes con los libros de texto, cómo integrar esos libros de texto a esa educación, lo importante que ha sido, como dice también Miguel, el hecho de que adultos están aprovechando esa educación. Hay cosas a nivel de matemáticas que yo no recordaba, en cálculo, algo que yo he visto y mira, yo no me acordaba porque no es mi día a día ya, y por supuesto después de 30 años a uno se le olvida logaritmos, se le olvidan una serie de cosas y me ha sido interesante. Entonces yo creo que esos son modelos que deben de permanecer, y no solamente pensando en la educación preuniversitaria, estamos pensando en una sociedad que necesita conocimiento. Entonces cualquier herramienta de conocimiento que sea llevada a la sociedad es importante. O sea que yo creo que es una de las recomendaciones principales que para mí de mayor importancia, es mantener ese tipo de educación para que la sociedad se pueda, por supuesto hay que revisarla, hay que mejorarla, pero todo eso es parte del proceso que yo recomiendo a las autoridades que evalúen y que traten de sacar lo mejor de todo esto. Y como decía Mercedes, el conocimiento ya está en la palma de la mano. Es el interés que tenga cada cual, como también decía Miguel, de buscar ese conocimiento. Y como decía Gabriela, como de una madre tan interesada, tan integrada, el valor y la importancia de los padres de velar por eso en sus hijos y de integrar inclusive a los padres a todo ese proceso en las escuelas, y que el ministerio pueda entender la importancia también de los padres de ser parte de ese proceso, lo cual muchas veces no es tomado en cuenta. Y finalmente, ese concepto de paternalismo que hay en el sector educativo público, más que nada, de que todo debe de venir de las instancias superiores y no hay una autogestión del centro, como muchas veces se daba anteriormente. Mi mamá fue maestra por 40 años y yo veía a mi mamá, como decía Miguel, irse, trabajaba en liceo, en el Juan Pablo Duarte, se iba al Capotillo cuando un niño no iba a su clase, y iba y le decía, no, es que el niño vende dulce de batata en la mañana y a esa hora es que él puede ir a venderlo porque en la tarde no lo compran y con eso comemos. Y mi mamá le daba 20 pesos en esa época para que el niño pudiera ir a la escuela. Entonces, eso es gestión del interés del maestro, de que el estudiante aprenda. Y asimismo el director, muchas veces son directores que son colocados por alguna coyuntura política, algún compromiso, y se pierde esa autogestión del centro para llevar una calidad educativa al estudiante, integrando también los padres. Yo creo que esa sería mi recomendación final y esperemos en Dios que así sea. Oraremos por ello. Muchas gracias por todo. Gracias al señor Peláez. Gabriela, como madre, ¿qué usted considera, qué recomendación da a nuestro sistema educativo para continuar la calidad y la docencia? Igual que Jorge, yo creo que se ha dicho tanto, de tanta importancia, y que es esencial tomarlo todo en cuenta.
hay que agregar, y ahí yo, a ver, con lo que ha mencionado Jorge de la integración de los padres, me parece esencial, Dios mío, en una sociedad que se ha perdido tanto eso, los padres se han desentendido y es hora de tomar esto como base para reintegrar a la familia, volver a unir a la familia en una sociedad que nos separa tanto, volver a unirnos todos en ese aprendizaje, sin condenar, sin vamos a tirar por la borda los avances, no solo en el trabajo, sino en la participación femenina en el ambiente laboral. Y eso es importantísimo porque ahora mismo estamos viendo cómo está siendo necesitado que las madres dejen sus empleos para regresar a la casa a ayudar la educación. Y eso es peligrosísimo, no solo en el avance de las mujeres como personas productivas, sino también en aporte a la familia, en ingresos en la familia. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí hacer esa reintegración en la participación de los padres en la educación, a final del día, de la tarde, que los padres puedan estar involucrados en esa formación. Voy a agregar también, y es sumamente importante, empezar a trabajar a nivel gobierno con el tema miedo. Ahora mismo nuestra población tiene tanto miedo del retorno a las clases, y es que tenemos 11 meses diciendo lo mismo a nivel mediático, y eso es perturbador escuchar hoy en día todavía palabras de administradores gubernamentales, repetir frases del 2020, que los niños son los supercontagiadores. Eso es peligrosísimo, que todavía se esté compartiendo esa información y no basándose en 11 meses de investigación científica sobre el COVID y los contagios. Es esencial que se inicie, no sé si llamarlo una gestión del miedo a nivel mediático y gubernamental, para invitar a las familias a volver a reintegrarse a un plan presencial o semipresencial. Y no se va a lograr si se sigue promoviendo información falsa, información o desinformación a nivel poblacional. Es esencial que a nivel de ministerio se empiece a comunicar información científica, estudios, dejar de decir que los niños están trancados por su salud, cuando ya se sabe que eso no es real, ¿no? El concepto de no queremos ningún niño con COVID, ya sin clases no se cumple. Entonces, cambiar ese planteamiento vamos a trabajar por una salud integral. No es solo COVID o no COVID, porque hasta cuidar de COVID quita salud física de los niños. O sea, el mismo encierro hace daño físico a los niños. Y empezar a trabajar hacia generar confianza en la población, a que las aulas son y pueden ser espacios seguros para los niños y para ellos también. Ese planteamiento de que los niños van a matar a los abuelos, eso no es verdad. Empezar a quitar ese miedo que tiene la población y empezar a preguntarle a los abuelos, porque que me llame a mí un abuelo y me diga, sacrifico la salud de mi nieto por la mía. Eso no lo va a decir ningún abuelo, por Dios. Entonces, empezar a comunicar información veraz sobre lo que lo que puede ser este regreso a la presencialidad, basado en ciencia y en estadística, no solo miedo. Y me voy a basar en propuestas que se han hecho de planes piloto para agregar de esos puntos a tomar en cuenta que hay que empezar ya a ejecutar. Esa formación docente en protocolos, esa identificación de personas por centro educativo, como dijo la señora Mercedes y el señor Escala, adaptado a cada centro educativo, y tener ese comité de que vela por los protocolos en cada centro educativo, tener esa flexibilidad de cada centro educativo a poder tomar decisiones, que no sea una burocracia, sino que puedan tomar decisiones inmediatas sobre esos protocolos. ¿Qué pasa si un niño se enferma? ¿Qué pasa si un familiar de un niño presenta síntomas? ¿Qué sucede? O sea, hay que poder tomar decisiones inmediatas, no que tenga que pasar por una burocracia que no va a permitir esta flexibilidad.
empezar a implementar burbujas en los centros y ver cómo funciona eso también con esos protocolos, empezar con las señalizaciones en las aulas, empezar a adecuar, ya había que hacerlo hace mucho, pero terminar de adecuar los planteles educativos. Necesitan tener agua permanente, acceso a agua, jabón, otros temas de higiene, protocolo de bioseguridad. Eso tenía que estar hecho hace siglos, pero lo que no está hecho es que lo hagan ya. Recuerdo la viceministra de Educación ha dicho que 1,400, creo que fue el número de planteles que necesitan ser adaptados para la presencialidad. Pero hay 11,300 planteles registrados en el ministerio. Hay que empezar, por Dios, como dijo el señor Escala y lo dijo bien el señor Samuel Conde reciente, no se puede emparejar hacia abajo. No se puede. Eso es peligrosamente socialista, ese planteamiento. Y no podemos dejar que nuestra educación se vaya por un hoyo de deseducación a los niños. Lo quiero decir así para que suene como fuerte, porque tiene que ser considerado esencial este próximo paso para el inicio de la presencialidad. No se puede dejar para empezar agosto, porque entonces llegaríamos a otro año más de prueba y error, cuando eso tiene que ejecutarse ahora, que todavía los niños están en clase y todavía se puede empezar a hacer ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a todos y a todas los que han formado parte integral de este panel. Un detallito, Liani. ¿Sí? Alguien dijo en el chat que su hija aprendió coreano online por ella misma. Para que ustedes excelente. Maravilloso. Como hemos escuchado a través del desarrollo de este panel, la educación es un derecho fundamental que no puede seguirse postergando. Además, debemos adaptarnos al contexto de los actores que pertenecen al sistema, tomar en cuenta a los estudiantes, a los docentes, al contexto socioeconómico de cada uno de los integrantes, además también del contexto educativo donde se encuentra y el contexto social donde se encuentran también los centros educativos. En el estudio que realizamos y que mencionó el director al inicio de este panel, otros datos importantes que sería bueno destacar es que más del 40% de los estudiantes a nivel nacional en las diferentes áreas de desarrollo de nuestros programas en Visión Mundial nos expusieron que no poseen ningún tipo de dispositivo electrónico para poder realizar sus seguimientos a sus clases, para poder realizar la docencia. Más del 49.1% de la población entrevistada apoyó la reapertura de las escuelas bajo protocolos establecidos ya previamente de protección y prevención. También los padres y madres nos sugirieron que haya coherencia entre los cuadernillos y las clases que se dan por televisión y radio, que se envíen kits de higiene para los niños, para los docentes, y que los contenidos en los cuadernillos, si se van a seguir utilizando, pues que sean mucho más específicos. Nosotros esperamos que toda esta información que hemos compartido con ustedes pueda arrojar luz sobre la importancia del involucramiento de toda la sociedad en el tema educativo. Muchísimas gracias por la presencia a todos nuestros panelistas, Gabriela, Jorge Luis, Lidia Mercedes, Miguel. Muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo para compartir con nuestra organización, con los padres y madres presentes. Agradecemos también sus preguntas y comentarios. La mayoría de las preguntas fueron respondidas ya a través de este panel, pero si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla a través de nuestras redes sociales y estaremos dándoles respuestas. Gracias a todos por su participación y que pasen muy feliz resto del día. Gracias. Bye. Gracias a ustedes.